Todo un privilegio, la verdad. Gracias, Maggie, por la invitación. Gracias, Hugo, por todo el acompañamiento. Es realmente un honor estar con ustedes. Este es un tema de la mayor importancia y lo saben. Esta es una campaña absolutamente crucial y es el contexto en el que se da esta cuestión de la introducción a la oratoria. Como ya vieron, pues el objetivo finalmente es que puedan hacer un discurso y al final yo creo que la clave de todo esto es que ustedes también sean peritos en el arte del buen decir, porque finalmente la oratoria tiene que ver con el buen decir, con el uso elegante del lenguaje, que es algo que ha distinguido históricamente al Partido Acción Nacional. Una de las grandes reivindicaciones del PAN históricas desde el 39 es recuperar el valor de la palabra en el espacio público, dignificar la palabra, apostar por el valor del lenguaje, no contaminar el lenguaje, no enturbiar el lenguaje, sino al contrario, hacer la crítica con elegancia y sobre todo dirigirse a los opositores con elegancia, pero siempre con recursos persuasivos muy poderosos. Y el PAN históricamente se ha caracterizado por tener grandes oradores en tribuna, grandes candidatos y candidatas, y esto es algo que realmente es una estafeta que estamos obligados a retomar. Nos están pasando la estafeta los grandes titanes de la oratoria, desde Gómez Morín, González Luna, Preciado Hernández, Estrada Iturbide, pasando por ejemplo, Juan de Dios Castro Lozano, que todavía anda vivo por allá, Juan José Rodríguez Pras todavía anda por allá, Carlos Medina, etcétera. Es una pléyade de grandes oradores y la verdad es que es una carga onerosa tenerlos a ellos como antecedentes. Pues básicamente yo les quiero hablar de las nociones muy fundamentales de lo que es la oratoria. Yo voy a tomar equivalentemente retórica y oratoria. Los griegos no conocían la oratoria porque no existía esa palabra en griego, era retórica, y el retor era el elocuente, y en Roma, pues obviamente tampoco conocían, no tenían una palabra para nombrar la retórica, y esto se tradujo en oratoria. Entonces, la retórica es la enseñanza clásica de los griegos, y la oratoria es la enseñanza clásica de los latinos. Y esto es algo muy importante porque yo empiezo con esta frase muy potente, esta capacidad de la palabra nos esclaviza, la palabra nos condena, la palabra nos señala y nos puede estigmatizar. Entonces, esta es la clave finalmente de todo discurso político, es el uso adecuado del lenguaje y de las palabras, y esta es la clave de la oratoria. La oratoria es una técnica y por lo tanto es un conjunto de reglas para generar algo externo. Y algo que es la clave de la oratoria y algo que se ha descubierto después de 2400 años, redescubrimos que Aristóteles tenía razón, que la gran y dramática diferencia, radical diferencia, extraordinaria diferencia entre el mundo de los primates superiores y de los mamíferos superiores y el ser humano es la palabra. Lo hemos descubierto, ahí están los libros, por ejemplo, de Harari y de los etiólogos, donde este es realmente el gran dramatismo y la palabra marca realmente esta brecha tan grande que hay entre nosotros y el resto de la creación. A través de la palabra nos podemos poner de acuerdo sobre lo justo y lo injusto. Es la palabra el elemento fundamental de la política. Y en esta campaña electoral donde hay tanto dolor, tanto miedo, tanta ira, el PAN tiene otra vez que brindar un discurso de esperanza, porque el PAN, no debemos olvidarlo, el PAN es el partido de la esperanza, es el partido del futuro, es el partido de la apuesta por el mañana, del porvenir posible, y en consecuencia es clave absolutamente que esta campaña sea una campaña de alegría y de esperanza para todos. La retórica es como tal una tecné en la concepción de los griegos y nace en este ámbito tan importante que es el ágora. Es muy importante considerar seriamente esta emergencia de la retórica en el mundo griego, porque la retórica en Grecia y la oratoria en Roma no siempre existieron, a pesar de que se pronunciaban discursos pues desde la fundación misma de Roma y desde el mundo griego, desde la fundación del mundo griego, ya nos encontramos discursos, pero todo lo que tiene que ver con el arte de cómo elaborar discursos es ya una técnica propiamente dicha. O sea, la tecné para los griegos era una actividad sujeta a reglas, y estas reglas podían enseñarse. Y estas reglas tenían como objetivo producir algo externo, a diferencia, por ejemplo, de la teoría, que simplemente es la mera contemplación o la poiesis,
que es la transformación de uno mismo desde un sentido ético, desde un punto de vista ético. La tecnerretórica, la técnica retórica, es un conjunto de reglas que se puede enseñar y por lo tanto los primeros grandes oradores que enseñaron retórica fueron los llamados sofistas. Eran ya, actualmente hay una connotación muy negativa para los sofistas, pero la verdad es que originalmente Sofos era el sabio y tiene una connotación básicamente positiva. Esta idea del sofista como un engañador es una crítica que nosotros encontramos en Platón y por lo tanto, pues, no es realmente la concepción original que se tenía de estos maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría aquí estoy recuperando, esto es algo muy raro y pues realmente poder recuperar un discurso de Gorgias, que es uno de los primeros discursos que nosotros tenemos históricos a nivel del mundo griego, pues es una rareza, pero este es un fragmento del discurso de Gorgias, es un elogio a Helena de Troya, una parte muy importante de la concepción griega y de la mitología griega tiene que ver con el ciclo troyano, y vemos aquí algunos elementos muy interesantes de lo que es la técnica retórica en los griegos. Principalmente esta oración final, quiero llamar la atención porque hace uso de una técnica retórica muy común. Cuando Gorgias dice en este discurso, en este elogio a Helena, pues igual error e ignorancia hay en censurar lo que es digno de alabanza que alabar lo que es digno de censura. Y eso nos recuerda frases como ganar el gobierno sin perder el partido, este tipo de antítesis tan interesantes. Bueno, esta es una técnica retórica. Del mundo griego, de la emergencia del ágora y los oradores en el ágora, está este canon de los grandes oradores áticos. El mundo del Ática, pues básicamente se concentraba en torno a la gran polis que era Atenas, y lo más interesante del mundo griego y del mundo romano y de la oratoria es que la oratoria florece, se hace fuerte y se vuelve poderosa como un instrumento persuasivo en el ámbito público, en el ágora griega o en el foro romano, en entornos o democráticos o republicanos. La oratoria propiamente empieza a tener una fuerza muy importante en un mundo democrático ateniense. El ágora es el espacio público donde los oradores presentaban sus puntos de vista y buscaban persuadir al auditorio, porque la clave de la tecnerretórica, como técnica es un conjunto de reglas, pero el fin de todas las técnicas retóricas es persuadir a un auditorio, persuadir a un adversario. Finalmente, un discurso de campaña es un ejercicio de persuasión y es un ejercicio que tiene que ser de persuasión muy potente. En esta ágora, los oradores eran protegidos literalmente en Grecia por los soplitas, o sea, por soldados con un armamento mínimo, con una cobertura mínima que los protegía, pero esta es la importancia que daban los griegos a los oradores, los cuidaban para que no sufrieran las violencias y las coacciones del pueblo, y finalmente pudieran discurrir libremente en el ágora. Por esto es tan importante que la oratoria está muy vinculada al funcionamiento de democracias o repúblicas, o sea, de sistemas políticos plurales, donde hay esa posibilidad de debatir, de disentir, de dialogar, de ponerse de acuerdo con otras personas. Bueno, del canon de los grandes oradores, no hay muchos discursos disponibles, sin embargo, sí tenemos bastantes obras interesantes, muchos discursos se perdieron, pero los discursos de Lisias, de Isócrates, de Iseo, de Esquines, de Demóstenes principalmente están disponibles. Y de todos ellos, si ustedes quisieran estudiar algún discurso, yo les recomendaría de una manera muy importante a Demóstenes, porque Lisias e Iseo básicamente eran logógrafos, escritores de discursos para el foro, para los debates y principalmente para las demandas y para los juicios, mientras que Demóstenes es un orador más político y aprende mucho una oratoria política con el gran Demóstenes. Y es muy curioso porque Demóstenes y Aristóteles, que es el creador de la retórica como tal, librescamente hablando, él tiene el primer libro de retórica que se nos conservó. Aristóteles y Demóstenes coinciden, son contemporáneos en sentido estrictísimo. Nacen en el 384 y mueren en el 322 antes de Cristo los dos. Y aquí hay un párrafo de Isócrates de cómo la oratoria era tan importante para ellos y cómo veían a la oratoria como una gran diferencia a la palabra
como esta gran diferencia con respecto a los animales y este orgullo que tenían ellos con respecto a la posibilidad de ponerse en contacto unos con otros en el mundo griego, a poner las cosas en común, poder discurrir acerca de lo justo y lo injusto. Y esta idea de Isócrates es muy interesante. Y aquí está una parte de un discurso de Demóstenes. Yo también voy a llamar la atención, y es interminable analizar los discursos de Demóstenes, pero el discurso para mi gusto más importante que se ha pronunciado en la historia de la humanidad, no tanto por la coyuntura histórica, porque este es un discurso sobre un litigio en torno a si se le daba una corona a Demóstenes por sus servicios a Atenas o no. Ese era el litigio, pero este es el discurso que desde el punto de vista de la tecné retórica, o sea, la técnica retórica, es el más portentoso, el mayor discurso, el más grande discurso que se ha pronunciado nunca en la historia de la humanidad. Es el discurso sobre la corona del gran Demóstenes. Este discurso abarca cerca de 200 cuartillas. Es un discurso que ha de haber durado muchas horas y que se refiere a este juicio. Y aquí están otra vez una serie de recursos retóricos que después voy a explicar muy brevemente. Aquí está la interrogación retórica y también esta apelación por ejemplo, en este caso, a la tierra y a los dioses, que es la parte final, o tierra y dioses. Estos son recursos retóricos muy comunes, tanto la interrogación como la apelación a seres superiores o a seres inanimados. Por ejemplo, en algunos discursos se llega a apelar a la patria. Y esta es Aristóteles, que es el primer tratado de retórica que nos llegó. Es posible que Gorgias, Protágoras hayan tenido también sus propios tratados, sin embargo, no se nos ha conservado gran cosa de ellos, solamente fragmentos, pero la retórica de Aristóteles está completa. Y hay básicamente en el pensamiento de Aristóteles, y para dejar en claro dónde está ubicada la retórica, todo el discurrir humano en Aristóteles lo podemos dividir en dos grandes apartados. El apartado de la lógica, donde encontramos la dialéctica y la sofística, y desde luego lo que viene a ser la teoría del silogismo y la teoría de la demostración científica, y encontramos por otro lado, y de manera totalmente independiente a los escritos de lógica, los tratados de retórica. Son 3 libros de Aristóteles que versan básicamente de los 3 componentes fundamentales de la retórica, y de hecho, y esto es muy importante, la retórica siempre va a ser para nosotros un arte de persuadir, una tecné persuasiva. Y aquí hay una definición que da Aristóteles de la retórica, y vean otra vez, la finalidad principal de la tecné retórica es convencer, es persuadir, y por lo tanto es lograr la convicción del oponente, es lograr que el oponente asienta con nosotros, que nos acompañe, que haga suya nuestras ideas, que haga suya nuestras propuestas. Y dentro de lo que es la retórica, esta parte de la retórica de Aristóteles, que es la parte introductoria, es verdaderamente muy importante, porque aquí aparece por primera vez un modelo de comunicación en la historia de la humanidad, y este es el modelo de el quién dice qué a quién, el emisor, el mensaje y el receptor. Este es el primer modelo de comunicación y aparece en la retórica de Aristóteles. Y aquí está la clave de la división de las especies de retórica en Aristóteles. Si se refieren al pasado los discursos o si se refieren a un futuro, por ejemplo. Y entonces tenemos 3 grandes géneros de discursos retóricos, de logoi retoriqué, que son el deliberativo, el judicial y el epilíptico. Ahorita los voy a explicar. Pero voy a hacer este curso muy importante sobre el modelo de Aristóteles de comunicación en la retórica, porque es absolutamente clave para comprender las partes de la retórica, sobre todo esas partes tan famosas que son esos componentes estructurales que son el etos, el patos y el logos. El etos referido principalmente al orador, que son las cualidades del orador, digamos que los aspectos morales subjetivos del orador. El patos, que es la capacidad de suscitar emociones en el auditorio, y el logos, que finalmente es la corrección y la verdad de lo que se pronuncia en el discurso. La parte importantísima de la retórica aristotélica versa mucho sobre el patos, sobre las diferentes emociones del auditorio, sobre la ira, sobre el miedo, sobre la justicia, sobre el orgullo.
realmente el Tratado de Retórica de Aristóteles es quizá el primer libro de psicología de la historia, porque ya habla acerca de emociones humanas y cómo suscitarlas a partir del discurso. Este modelo, desde luego, se transforma históricamente hasta volverse más complejo, el modelo original aristotélico, este es el de Berlo, pero yo sí quiero apelar a un gran sociólogo alemán, Niklas Luhmann, porque nosotros consideramos que una vez que se pronuncia un discurso, ese discurso ya llega inmediatamente a las personas, a los destinatarios, y la verdad es que esto es un grave error que solemos cometer cuando discurrimos, cuando hacemos un discurso, cuando estamos en tribuna o en un foro, cometemos el error de creer que lo que uno dice ya es aceptado por el otro cuando tenemos que hacer frente a un reto comunicativo. La comunicación, en la perspectiva de Luhmann, es un evento extremadamente improbable y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es encontrar las palabras adecuadas para traducir nuestras ideas. Y esto es el arte de la enunciación. Esto es la construcción de enunciados. El gran reto al que se encuentra uno, y se los digo desde un punto de vista de quien hace discursos, de quien ha hecho discursos y quien, si la vida seguirá haciendo discursos, el gran reto que uno encuentra cuando es un discurso es la hoja en blanco. Es el mismo reto que tiene el periodista, es el mismo reto que tiene el escritor y el poeta. La página en blanco es una tortura superlativa para nosotros, y poder encontrar la forma de comenzar el discurso es absolutamente clave. Una vez que uno encuentra el modo de comenzar el discurso, de eso van a hablar posteriormente, el discurso empieza a fluir, pero lo importante es elegir las palabras adecuadas, y ahí es donde está la técnica retórica, porque la técnica retórica tiene que ver con utilizar adecuadamente el lenguaje para persuadir. Luego está la parte de cómo hacemos llegar el mensaje a los demás. Este es un aspecto de medios, de elegir los medios adecuados, pero al final hay algo que a mí me resulta muy relevante en la perspectiva de Luhmann, que es que las personas a las que uno se va a dirigir, perdón, acepten lo que uno les está diciendo, y para eso un discurso tiene que incorporar valores: justicia, libertad, verdad, amor, solidaridad. El caso de los pilares del humanismo del PAN es clave, porque uno puede apelar al valor de la dignidad humana, por ejemplo, uno puede apelar al dolor humano también, uno puede apelar, por ejemplo, a la solidaridad o a la sociedad correctamente entendida, pero lo importante es que en un discurso nosotros también tengamos valores que lo hagan más fácilmente aceptable para aquel al que va dirigido. Y aquí están las partes componentes de la retórica, que es muy interesante. La primera forma es la retórica llamada forense. No tiene nada que ver con, digamos, con los médicos forenses. Se le llama forense porque se realizaba en el foro, se llevaba a cabo en el foro o en el ágora. Finalmente tiene que ver con aquello que ya sucedió, y todos los litigios que se llevaban a los tribunales en el derecho ático, primitivo, pues obviamente versaban sobre hechos sucedidos, y por lo tanto el fin de este tipo de discursos, encontrar las razones de justicia para dar un veredicto y dar una sentencia. Este es un discurso típicamente judicial, digámoslo así, pero y esta es la parte que para ustedes es crucial, lo que es la retórica política o deliberativa, que versa sobre lo futuro. Y sobre lo futuro, y cuando nos referimos al futuro, nos referimos a lo contingente, a lo que puede suceder, a lo que pueda acontecer, a hechos que todavía no se han suscitado, pero que pueden estar en marcha en la actualidad. ¿Por qué es tan importante esta idea de la retórica política o deliberativa? Porque es el tipo de oratoria que usamos en las campañas políticas. ¿Por qué? Una propuesta de campaña, una propuesta de una candidata a candidato, se refiere siempre a un programa, se refiere siempre a algo que se puede llegar a hacer, y por lo tanto a hechos futuros. ¿Y cuál es el objetivo de una campaña política? Confrontar argumentos en una buena campaña política, porque hoy las campañas políticas son de maledicentes, o sea, el mal decir, el hablar mal es lo que prevalece en la campaña política. Chequen los discursos de campaña de Efraín González Luna, que son los primeros que nosotros tenemos disponibles de 1952, y en adelante nuestros candidatos, salvo 76 que no tuvimos candidato a candidato. Estos discursos realmente están enfocados a construir una propuesta programática para las comunidades, y la clave detrás de todo esto es lograr convencer a la ciudadanía de que la propuesta de acción nacional, si se lleva a cabo,
puede ser mejor que la propuesta de cualquier otro partido político. Por eso es tan importante esta componente de la retórica política o deliberativa, porque versa precisamente sobre acciones de gobierno a futuro que uno propone o acciones legislativas, y lo que uno tiene que lograr persuadir es que esa propuesta es mejor que la del rival. Esto realmente es poner en contra los argumentos y confrontar argumentos. Y está la oratoria o retórica demostrativa o epidíctica, que se basa en hechos pasados, pero hechos que ya no hay manera de influir sobre de ellos. Bueno, las partes esenciales de la retórica aristotélica son, ya se las había dicho, etos, patos y logos. Yo creo que si ustedes logran conseguir una buena, hay muchas versiones de la retórica de Aristóteles disponibles en las librerías, hay una de Porrúa muy barata y accesible y disponible, pero mi recomendación particular, si quieren estudiar retórica a fondo, es la edición de Gredos, que es realmente notable por las notas a pie de página que aclaran de una manera superlativa el contenido de la retórica aristotélica. Es espléndida edición. Bueno, no me voy a detener muchísimo en lo que viene a ser el etos, el patos y el logos, porque Aristóteles lo va a desarrollar en la retórica, pero el etos siempre se refiere a los oradores, el patos se refiere a las emociones que se suscitan y el logos al contenido de las enunciaciones. Y esta es otra vez un fragmento de la retórica aristotélica, donde habla acerca de lo que es la parte del etos. Y entonces dice, hay tres cosas que hacen persuasivos a los oradores, por ellas, ahí nos persuadimos, y estas causas son sensatez, la virtud y la benevolencia. Y esto es muy importante porque las cualidades del orador realmente son algo que se tiene que cuidar y se tiene que formar. La retórica no se da innatamente, es un arte que se tiene que aprender y es un arte arduo, es un arte complejo. Hay que trabajar mucho, armar discursos es un trabajo de muchas horas de escritorio, de muchas horas de reflexión, de muchísima lectura y de muchísimo estudio, y de ahí la importancia, por ejemplo, de esta idea de la virtud aristotélica en el orador, que va a pasar directamente a los latinos, pasa por Catón, el censor, y llega directamente uno de los grandes escritores de oratoria, las instituciones oratorias de Quintiliano, Marco Fabio Quintiliano. Estos son los diferentes tipos de discursos. Hay diferentes tipos de oratoria o retórica. Hay una oratoria que es la que yo más utilizo, que es la didáctica, que se usa principalmente en las clases. Hay un tipo de oratoria sagrada que se utiliza fundamentalmente en el púlpito. Hay una oratoria que es propiamente la política, que es la que más nos interesa, y principalmente en este caso, dirigida al pueblo, porque es la que uno va a estructurar como parte del discurso de campaña. Y desde luego está la oratoria social. Todo mundo en algún momento, yo creo que todos en algún momento, así todos en algún momento, han llegado a practicar este componente de la oratoria. O sea, de repente en algún momento les han pedido que en algún bautizo, una boda, alguna graduación, sean ustedes las personas que den las palabras o de bienvenida o de felicitación. Y esta es la oratoria social. Todos en algún momento la hemos tenido que practicar, inclusive hasta para agradecer simplemente la recepción de algo, ¿no? Y bueno, después tenemos otras formas de oratoria. Esta es la oratoria forense, que es importante desde el punto de vista de que todo aquello que se refiere a los litigios es oratoria forense y por lo tanto, y esto es algo muy interesante, la oratoria forense en México cambió radicalmente después de la reforma constitucional en materia de juicios orales en 2008. Se volvió una herramienta absolutamente indispensable de los abogados, de las abogadas y los abogados, la llamada oratoria forense, y referida a las diferentes partes que entran dentro de un litigio. Esto es fundamental. Bueno, voy a mencionar, porque creo que no se van a mencionar mucho en las exposiciones posteriores, algunas de estas figuras de elegancia. Otra vez les digo, yo creo que la clave para elaborar un buen discurso es elaborar un discurso con elegancia, con sofisticación, con poder persuasivo en las palabras. Y esto necesariamente pasa
por conocer los recursos retóricos clásicos. Uno de los más comunes es la metáfora, se utiliza muchísimo. Y una metáfora siempre es una comparación entre dos cosas, dos realidades, con base en algún símil, en algo que tengan en común. La metáfora es sumamente poderosa, por lo tanto tenemos un término de comparación, un término llamado tenor, después tenemos otro término, vehículo, que es con el que se vincula, y siempre hay un fundamento de la semejanza. Aquí yo estoy poniendo simplemente ejemplos, quizá un tanto banales, pero nos dan una idea clara de cómo funciona este mecanismo de la metáfora y cómo utilizamos metáforas en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando decimos es que está en las nubes, no se la pasa en Babia o en Babilonia. Esto es una metáfora, obviamente, y es una forma de llegar de una manera mucho más directa. Y si ustedes ven, es una forma de saltarse y de generar imágenes y de evocar imágenes en las personas. Esto es algo que el discurso tiene que hacer, suscitar imaginación, llevar a que las personas empiecen a pensar creativamente. Si no suscitamos imaginación, si no suscitamos ideas, el discurso no está funcionando. Y siempre yo pongo como una clave del discurso cuando funciona, bueno, un discurso que funciona ante una audiencia es un discurso que después la audiencia misma va a estar atenta, va a estar literalmente en vilo escuchándonos a nosotros. Mala señal es cuando el auditorio empieza a distraerse, cuando se empiezan a mover en las sillas, cuando empiezan a utilizar diferentes tipos de recursos para tratar de aislarse del orador. Esto es muy mala señal. Bueno, y aquí hay una serie de metáforas, por ejemplo, cuando uno dice hay que poner bajo la lupa a este gobierno, es indispensable utilizar un microscopio potente para llegar a las entrañas de la corrupción de este gobierno. Esas son metáforas otra vez, ¿no? La idea de las manos limpias, por ejemplo, es una metáfora. Hay muchísimas, enorme cantidad de metáforas. Las van a encontrar por ejemplo, en poesía, las van a encontrar en literatura. Y de hecho, yo considero que una de las claves muy importantes para nosotros mejorar en nuestras capacidades expresivas es estudiar poesía y es estudiar literatura. Grandes escritores y grandes poetas porque utilizan estas figuras constantemente. Otra vez aquí otra cuestión, ¿no? La de robar el tiempo a las personas. Bueno, el tiempo no se puede robar como tal, o el hablar de la vida de una persona como si fuera un infierno. Bueno, no es como tal, pero es una metáfora. Y la metonimia es una figura muy interesante. Por esta presentación se las voy a hacer, y además le voy a corregir ahí el errorcito que puse del elos, que es el ellos, pero se las voy a poner en el chat, se las hago llegar a Hugo para que la puedan tener y la puedan estudiar. La metonimia es muy interesante esa figura retórica, porque es un cambio de una cosa por otra. Cuando yo digo que está hecho un Hércules, para referir a una persona que es muy fuerte, pues estoy utilizando una metonimia, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, Tlaloc nos inundó, estoy utilizando otra metonimia, estoy diciendo la lluvia y estoy utilizando un nombre en lugar de otro. Por ejemplo, el pan de cada día es el alimento y es una forma de metonimia. O por ejemplo, cuando decimos el sistema político es el alma de la ciudad, bueno, pues es una forma de metonimia, ¿no? Juraron lealtad incondicional a la bandera, pues es la lealtad a la patria, es una forma de metonimia. Y luego está esta figura que es también muy interesante, que es la llamada sinécdoque, que es también muy común, y aquí les estoy poniendo unos ejemplos para clarificarla. Por ejemplo, cuando habla uno, todas estas almas que se han perdido en la pandemia, pues está utilizando una sinécdoque para referirse a los habitantes que perdieron la vida, ¿no? Por ejemplo, o cuando yo puedo decir, veo muchos rostros nuevos en este diplomado en campañas electorales, pues me estoy refiriendo básicamente a las personas, ¿no? Y estoy tomando una parte de la persona como el todo de la persona. O cuando digo Manuel Gómez Morín fue una de nuestras más ilustres y grandes plumas, o Efraín González Luna, pues otra vez estoy tomando el instrumento por el artista. Este es un recurso potente que la gente no comprende. Y me he encontrado frustración cuando alguna vez he hecho discursos y me dicen, es que repites mucho una idea. Y les digo, es que esto es retórica, esto es tecné retórica. La anáfora es un recurso muy poderoso utilizado por prácticamente todos los oradores.
Y yo quiero hacer brevemente un excurso sobre Carlos Castillo Peraza. Yo fui testigo presencial de este discurso. Este se pronunció en el Palacio de los Deportes. Fue en octubre o noviembre de 1993 en la convención que eligió a Diego Fernández de Ceballos. Yo estaba ahí al lado del podium. Escuché este discurso y es un discurso de los más potentes en la historia del Partido de Acción Nacional. Desafortunadamente no está completo en video, solamente fragmentos, pero está completo la transcripción. Yo les recomiendo sinceramente estudiar los discursos de Carlos Castillo Peraza porque él sabía de retórica y él utilizaba las figuras retóricas. También les recomiendo estudiar sus editoriales y les recomiendo estudiar, de hecho, los discursos de Luis H. Álvarez de Memoria y Esperanza y las editoriales de 87 y 88 de La Nación de Luis H. Álvarez, porque iban a encontrar muchísimas figuras retóricas, porque algo tenía Carlos Castillo, además de conocerlas, las aplicaba espléndidamente. Esta es una anáfora. Somos una fuerza, se repite una y otra vez en el discurso, y el objetivo no es tanto esta idea de Goebbels de repetir una mentira para que se vuelva verdad, sino básicamente repetir una idea para dejar en claro esto. El discurso se llama la fuerza de la democracia, así se le llamó. Vean, somos una fuerza, somos una fuerza, somos una fuerza, y esto es una forma de reiterar. Luego está el retroécano, que es darle un giro a las cosas y jugar con las palabras y jugar con el lenguaje, al estilo del discurso del elogio a Elena que les puse del gran Gorgias. Bueno, aquí está un retroécano de Luis H. Álvarez, y aquí está otro retroécano. Esto es muy interesante porque vean cómo se les da un giro, ¿no? Si no nos derrotó la derrota, no permitamos que nos derrote la victoria. Esta es como tal la frase textual. El retroécano tiene un efecto de potencia sobre la mente. ¿Por qué recordamos esta frase de Luis H. Álvarez? Por el recurso retórico. Si la frase hubiera sido dicha de otra manera, no nos la quedaríamos grabada. Luego, el hiperbatón, que es algo muy curioso y muy divertido, porque uno cambia el sentido de la frase, cambia la enunciación y usa intencionalmente de forma incorrecta el enunciado. Vean ustedes por aquí cómo, por ejemplo, llevaron por delante siempre el orgullo de ser panistas. Está totalmente obliterado el enunciado. Siempre debería ser, ellos siempre, orgullosos de ser panistas, llevaron siempre su orgullo por delante. Igual, por ejemplo, ellos antepusieron la doctrina de Acción Nacional en todo momento. Está totalmente volteado. El pleonasmo es realmente la reiteración, y parecería que no, pero el pleonasmo se utiliza muchísimo en retórica, ¿no? Pudieron entonces verlo con sus propios ojos. Es obviamente redundante y obviamente parece ocioso, pero desde el punto de vista retórico no lo es, porque el objetivo de esto es reforzar una imagen y generar imágenes. Y luego está el apóstrofe. Ahí vimos el discurso de Demóstenes cuando habla acerca de tierra y patria, perdón, era tierra y dioses, y este es un apóstrofe, o sea, es una apelación a. Cuando uno dice, oh México, ¿cómo te dueles por estos hijos que están muriendo por la pandemia? Es un apóstrofe. Esto es muy interesante y es una figura muy común, ¿no? O bandera, ¿no? Y una apela directamente a entidades que no tienen vida, pero les da vida. Y luego está la perífrasis, que esto es un rodeo muy interesante. Y si ven ustedes, por ejemplo, aquí estos los inventé yo, estos no están en ningún discurso del PAN actual ni pasado, estos fueron inventos míos. Pero fíjense en este que se la vemos aquí, esta organización creada por quien diseñó también la ley del Banco de México. Me estoy refiriendo a Gómez Morín, con una perífrasis verdaderamente tremenda. O asistimos a este máximo órgano deliberativo del orden municipal que concentra en sí los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es el cabildo. Entonces, en lugar de decir directamente, estamos aquí en una reunión de cabildo, ¿no? Cuando en la Cámara de Senadores utilizamos muchísimo esto de la más alta tribuna o la representación del pacto federal, de nuevo estamos utilizando una perífrasis para referirnos al Senado. O sea, decimos la más alta tribuna donde se expresa el pacto y la unidad nacional y donde se expresa el sentido de la federación, es una tremenda perífrasis para decir Senado.
Luego está la personificación, cuando le da uno vida a entidades que no tienen realidad, ¿no? Por ejemplo, esta es muy buena, la balanza de la justicia se inclinó de una manera portentosa hacia el lado más débil, ¿no? Y benefició a aquellos que más se dolían. Otra, estos son frases inventadas mías, pero el objetivo es poder ponerlas como ejemplos de esto. Ya voy a ir cerrando. El paralelismo es una repetición, y esto es muy interesante. Y otra vez vean cómo se repite la estructura sintáctica y, sin embargo, hay unos cambios muy interesantes. Esta, por ejemplo, algunos son fuertes y no se rinden, otros son temerarios y no sobreviven. Tiene la misma estructura y este es un recurso súper utilizado por los grandes oradores griegos. Es muy utilizado, por ejemplo, por Cicerón, el más grande orador romano, utiliza muchísimo los paralelismos. Y esto que es la interrogación retórica, que tiene este nombre tan raro, el erotema, es de interrogación retórica. Un gran recurso, yo se lo recomiendo. ¿Cuál es el objetivo de la interrogación retórica? No que la gente me responda, sino simplemente lanzar la pregunta. Y lo acabo de utilizar, de hecho, para un discurso del Senado. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo la puse, pero el sentido es, ¿y ustedes creen, senadoras y senadores, que con esta reforma vamos a progresar, que vamos a salir de la pobreza? Y no está esperando la respuesta, pero suelta la pregunta, y el objetivo de esta pregunta retórica es, otra vez, suscitar imágenes. Ese es el poder de la retórica, de que en el receptor empiecen a generarse imágenes e ideas. Y la antítesis, que es contraponer ideas que totalmente son opuestas dentro de un discurso, como esta antítesis de Luis H. Álvarez de ganar, de ganar el gobierno sin perder el partido, vean, ganar, perder, en un mismo enunciado otra vez, es poderosa porque es una antítesis. Y aquí yo puse otros inventos míos, ¿no? Cómo morir, vivir, injusticia, justicia, valiente, cobarde, se oponen dentro de un mismo enunciado, es otro recurso muy poderoso. Y la comparación, que también es muy común, no es una metáfora, es simplemente comparar una cosa con otra, y aquí otra vez estoy poniendo diferentes ejemplos, ¿no? La policía está ordenada como el más disciplinado y leal de los ejércitos, pues es una comparación, y la diferencia entre una metáfora y una comparación es que en la comparación o símil uno usualmente utiliza esta partícula, el cómo, ¿no? Para poder establecer las similitudes entre una cosa y otra. Y la hipérbole, otra vez, que es, por ejemplo, una forma de exagerar las cualidades de una persona o de un hecho, ¿no? Por ejemplo, esta norma representa el culmen, ¿no? Lo estoy llevando al extremo, ¿no? Al extremismo digo, hablando de una norma que sea un culmen, pues es ya mucho, ¿no? Este instrumento de legislación es el orto de una nueva nación. Otra vez estoy exagerando, ¿no? Estoy utilizando metáforas y recursos retóricos. Y el epíteto, que es también muy común, ya estoy terminando estas figuras retóricas, sé que son muchas, hay muchas más, son una cantidad prácticamente inagotable de figuras, pero, por ejemplo, utilizamos mucho, por ejemplo, para referirnos a Santo Tomás de Aquino le llamamos el Aquinate o el doctor angélico, y entonces, para no reiterar el nombre, y esto es en la función del epíteto, pues lo usa uno. Yo lo he utilizado mucho, por ejemplo, en artículos para La Nación, donde yo digo, en lugar de Manuel Gómez Morín, pongo el fundador de Acción Nacional, o el oriundo de Batopilas, o el creador del Banco de México, etcétera. Y termino con esta parte, ya empezamos un poquito tarde, sí, voy a terminar a las 9:55 en punto, para que no me regañe Blanca, que ya la vi ahí, con el dedo flamígero, empezamos un poco tarde, pero yo creo que esta parte es sobre la que van a hablar después, y simplemente me quiero referir a la importancia del orador en la retórica y de la formación del propio orador, la formación de las cualidades como orador, la expresión, y quiero decirles algo que para mí es muy importante cuando hagan y pronuncien un discurso. Primera recomendación, yo sé que les van a hacer muchas recomendaciones. Gritar no significa tener la razón, y un discurso en el que todo el tiempo se grita no tiene sentido. Hay que modular la voz, hay que subir y bajar el tono. Un discurso plano es terrible. Un discurso que todo el tiempo uno grita es espantoso. Y la otra, la excesiva gesticulación es muy peligrosa. De hecho, Cicerón,
Y otra vez, para hablar de oradores, y voy a terminar hablando de grandes oradores. Cicerón es el más grande orador romano de la historia, no me cabe la menor duda, hay muchos muy grandes. El más grande orador para mí de la historia es Demóstenes, pero el más grande orador, el segundo, es Cicerón. Y Cicerón tiene 3 ciclos de discursos que son muy interesantes. Las berrinas contra Gallo Verres, un pretor de Sicilia, un ladrón. Tienen las famosas catilinarias, los discursos contra Catilina, y las filípicas, que son unos discursos, como los de Demóstenes eran contra Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Las filípicas de Cicerón, que es un honor que le rinde a Demóstenes, son contra Marco Antonio y le costaron la vida. Este es el exordio más famoso de la historia de la oratoria, que está en una de las catilinarias del gran Cicerón. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Es la forma como inicia el discurso, Cusque tantem Catilina butere paciencia nostra. Imagínense al gran Cicerón pronunciando esto en el foro, debatiendo, y cómo huyó Catilina después de este primer discurso. Esta es la historia, Catilina huyó. Gallo Verres fue condenado por los discursos de Cicerón, y los discursos de Cicerón contra Marco Antonio, las famosas filípicas, le costaron la cabeza literalmente a Cicerón. Fue degollado. Aquí hay, estos se los van a recomendar, ya no se los pongo mucho, les van a hablar acerca del orador, les voy a mandar la presentación, y aquí yo les puse simplemente también para que se puedan apoyar en la elaboración de su discurso, pues una serie de frases pronunciadas en tribuna de los grandes oradores de Acción Nacional. Y vean, aquí está el uso de la anáfora por parte de Rafael Preciado Hernández. Y con esto concluyo. Hay otras diapositivas, pero no quiero colgarme en el tiempo para no colgar mucho a los ponentes que vienen, principalmente por respeto a Julio. Y entonces con esto concluyo. Simplemente les voy a dar el mensaje final, y para mí el mensaje final es este. La apuesta del PAN por dignificar la palabra en el espacio público es absolutamente fundamental. Recuperemos esta estafeta, trabajemos en formarnos en cualidades retóricas, trabajemos en formarnos como grandes oradores y oradores, y sobre todo, y de una manera principal, recordemos esta frase que yo puse al principio, que la palabra nos puede condenar, que la palabra puede liberar, que la palabra puede esclavizar, y tengamos conciencia clara de que cada palabra, las palabras que se pronuncian, tienen un peso enorme, y tenemos que recuperar el valor de la palabra en el espacio público, porque el PAN es lo que ha hecho históricamente, y su revista doctrinal, que ya no se publica, se llamaba precisamente Palabra de Acción Nacional, y su fundador y eminentísimo director primero fue Carlos Castillo Peraza, a quien le rindo homenaje, y bueno, con esto termino. Gracias, Blanca.